¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas noches, espero se encuentren muy bien. Les saluda a su amigo Claudio Alpizar en Noches sin Tregua, la política con P mayúscula, y agradecerle a usted ese compromiso que siempre tiene todos los domingos y que ya lo lleva por un camino de 13 años con este programa. El día de hoy, como lo hemos venido haciendo durante el mes de enero, vamos a hablar de las elecciones municipales, de las elecciones cantonales. Esos gobiernos que el próximo domingo, de hoy en 8, usted tendrá que estar eligiendo. Y para conocer detalles del proceso, nada mejor que a quienes les corresponde organizarlos. Hemos invitado a la magistrada Seti Bo, con quien vamos a hablar de los detalles y demás temas logísticos y políticos alrededor de una elección. Magistrada doña Seti, qué placer tenerla aquí en Noches sin Tregua. Igualmente, don Claudio, muchas gracias por invitarme y buenas noches para las personas que siguen fielmente su programa domingo a domingo. Muchas gracias. Ya regresamos, no se cambie de la señal de Tica Visión y recuerde que también nos puede ver en nuestro canal en YouTube en forma simultánea. Ya regresamos. A la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavisión. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio. Este 4 de febrero viviremos las elecciones donde escogeremos el mayor número de cargos de elección popular de nuestro país. Y demostraremos nuestro compromiso con la democracia, de pedacito en pedacito. El pedacito donde vivimos desde hace poco o mucho, donde sacamos a pasear a nuestras mascotas, vamos a la feria, hacemos deporte o asistimos a actividades culturales donde vivimos y trabajamos. Porque con nuestro voto elegiremos a las autoridades municipales que liderarán el camino. Para que, de pedacito en pedacito, de cantón en cantón, tengamos una gran Costa Rica. Este 4 de febrero vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Gracias por continuar en nuestra sintonía en esta conversación que vamos a tener con la magistrada propietaria del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Seti Bo. Magistrada, ya le di las gracias y echémosle el tema. Gracias por la disponibilidad que hemos tenido del Tribunal Supremo de Elecciones, de altos personeros de acudir a Noches sin Tregua y sobre todo dentro del marco que intentamos, que es de motivar al ciudadano a ir a esos procesos electorales que vendrán el próximo domingo para las autoridades de cada una de las comunidades. Y vuelvo a repetir ese bonito comercial, ya lo he dicho varias veces, que me gustó mucho, de esos pedacitos de Costa Rica. Me pareció que es un comercial acertadísimo. Pero llegar a elecciones en 84 cantones no es un tema sencillo.
el tema de las alcaldías, de los regidores, de los síndicos, de los concejales, tal vez ante la vista del ciudadano lo ven cosa menor en comparación con la elección de escoger un presidente, vicepresidentes y diputados. Pero para el Tribunal Supremo de Elecciones es la misma responsabilidad, pero mayor complejidad este proceso. Es una prueba mucho más dura el proceso electoral de los 84 cantones que la misma prueba nacional. ¿Qué es, desde la perspectiva de los magistrados, y en el caso particular suyo, donde está el gran kit del asunto para que este proceso sea exitoso y que se venga revalorando, que sea como ha venido después de 6 procesos, poquito a poco, pero sí hay una revaloración del mismo? Bueno, yo, y lo digo a título personal porque lo he repetido en algunos momentos, para mí las elecciones nacionales eran políticamente más complejas y las municipales logísticamente más complejas. Ya no lo vuelvo a decir. Estas elecciones justamente han sido logística y políticamente muy complejas. No sé, desde el inicio, por la cantidad de puestos que están en disputa, pero estas en particular tuvieron una situación y fue que nos tuvimos que enfrentar, aparte de todo lo que ya veíamos logísticamente complejo, que incluía 2 cantones más que las elecciones anteriores, se hablaba de 150 partidos, etcétera. Tuvimos 2 situaciones que irrumpieron una vez que ya el tribunal sabía que tenía que incluir lo que era la paridad horizontal en los puestos plurinominales. O sea, ya eso, los sistemas y todo venían preparados para esto. En eso viene la reforma de la ley de no reelección de autoridades municipales. Ya eso introduce una situación adicional extraordinaria, que había que modificar sistemas, etcétera, para poderlo incluir. Porque es muy complejo. Para efectos de poder determinar si una persona está repitiendo en un puesto o en otro, y no fue parejo, sino que fueron diferentes las regulaciones, pues había que preparar el sistema. Aparte de eso, se había presentado por parte de algunos de los alcaldes recursos ante la Sala Constitucional. Entonces eso vino a resolverse ya el año pasado a inicio. Pero el tema de la reelección. La reelección, ¿verdad? Porque todavía estábamos en ese proceso. Eso iba frenando el proceso. Claro. O dándole stand-by. Después de eso, viene la situación de que la Sala Constitucional en febrero dicta la sentencia o el voto en relación con la obligatoriedad de implementar la paridad también en los puestos uninominales. Entonces, en ese momento solo comunicaron el por tanto. La redacción completa vino como en mayo. Entonces, ¿qué es lo que el tribunal tiene que hacer en ese momento? Bueno, esto hay que acatarlo. Pero aparte de eso, sabíamos que los partidos inician, la mayoría de los partidos inician con tiempo sus procesos, entonces también había que avisarles y darles ciertas reglas para que ellos supieran cómo tenían que proceder. Entonces, de todo eso vino a introducir una situación, digamos, de presión adicional a la parte de la dirección electoral, porque ellos también tenían que ajustar nuevamente los sistemas para poder incluir esta otra variable. Sí, yo recuerdo que don Héctor lo que decía es que a raíz de todo esto probablemente iba a haber un atraso como de 3 semanas entre lo que era la parte, digamos eso, en los mismos plazos que nosotros tenemos que cumplir, porque el tribunal no puede decir, bueno, atrasemos 3 semanas para efectos de poder completar. Entonces sí fue un estrés muy grande para la parte, digamos, de administración electoral. Fue también un estrés muy grande para nosotros como juez electoral, pero también para los partidos. O sea, uno es consciente que para los partidos esto vino a introducir una situación también muy complicada. Entonces, sí, todo eso para decirle que ha sido un proceso logísticamente muy complejo, pero aparte de eso, se vino la parte políticamente compleja con todo lo que hemos visto. Y el simple hecho, se lo planteo a los ciudadanos, de imprimir 12 millones de papeletas. 11 millones de papeletas. Y esas papeletas, todas diferentes en 84 cantones,
Y ante esas incertidumbres de quiénes participaban, quiénes no iban a participar, qué iba a pasar con Por la reelección supuesto. y demás, el tener las papeletas inclusive impresas, solo ese detalle era un detalle muy delicado al cual el Tribunal Supremo de Elecciones tenía que ponerle una atención máxima. Sí, imagínese, don Claudio, que son casi 700 diseños diferentes de papeletas para luego imprimir los 11 millones y pico. Por ¿Y cuántos supuesto, diseños son a la nacional? es que son menos, Son porque menos, solo estamos son hablando los que son diputados y diputados y son presidenciales. 7 provincias Sí, y no sé, sí, son 8 sí. contra O sea, es 700. otra cosa totalmente diferente. Entonces, pues por ahí está, o sea, cómo funciona, digamos, la organización electoral. Aparte de que no es cierto que nosotros solo trabajamos, algunos creen que todavía cada 4 años, otros conceden el beneficio de la duda y dicen, bueno, cada 2 años, es un proceso constante. Larguísimo. Pero para todo llevar a cabo el proceso electoral, los procesos empiezan, digamos, los programas empiezan mucho atrás. Y hay programas que van en simultáneo, pero otros van sucediéndose en el tiempo. Por ejemplo, no se puede pasar a impresión de papeletas mientras no estén en firmes todas las candidaturas, por eso que usted dice, no se puede iniciar la distribución de material electoral mientras no estén impresas las papeletas. Entonces, todo eso va llevando sus plazos y tenemos fechas expresamente, digamos, señaladas. Por ¿A cuánto ejemplo, tenía que tener todo listo antes del 4 de febrero? ¿Cuánto? imagínense que teníamos ya, digamos, para la semana anterior, ya tenían que estar iniciadas digamos, las rutas para entrega de materiales. Esta semana ya los materiales todos tienen que estar en las juntas cantonales, ya tienen que haber llegado para efectos de poder entregarlos a las juntas receptoras de votos, que ya se los llevan a cada una de las 6,000 y pico de juntas, se las llevan para su casa o para el lugar de custodia, ¿verdad? Entonces eso es parte de esa garantía, por eso es que no se puede hablar de un fraude, porque está totalmente atomizada la custodia del material electoral. Hacía yo referencia en varios programas de radio y de televisión de que a la hora de desarrollar este proceso electoral, uno empieza también a analizar como politólogo la madurez del sistema de partidos políticos. Y se empieza a cuestionar mucho que en ocasiones los partidos políticos, muchas personas los empiezan a ver nada más como un requisito de inscripción para poder participar en el proceso electoral, cuando la verdad es que el sistema de partidos políticos en toda democracia es fundamental. Por aquí tengo que en alguna ocasión, como parte de sus labores de docencia, usted impartió un curso que era Partidos Políticos en las Democracias Contemporáneas. Era en el caso de América Latina. Pero si tuviera que recordar algo de lo que se planteaba en ese artículo para el caso particular de Costa Rica, los magistrados, en el caso particular suyo, encuentran una mayor madurez en los partidos políticos o sienten que desde la perspectiva de los ciudadanos se ha menospreciado lo que debe ser un verdadero partido político. Bueno, nosotros primero tenemos que partir de que en Costa Rica, a diferencia de lo que ocurre en otros países, nosotros tenemos un monopolio de los partidos políticos. O sea, solo se puede acceder al poder a través de a cada uno de los puestos en los que se manifiesta a través de partidos políticos. Entonces, por supuesto que hemos tenido de ahí una situación que es pasar de un bipartidismo a un multipartidismo. Ya eso introduce de ahí una variable, digamos, muy importante de tener en cuenta. Hay una cosa que uno puede decir a título personal, y es que nosotros no tenemos candidaturas independientes, pero con la facilidad que hay para formar un partido o para adquirir un partido, realmente se convierte en una suerte casi que de candidatura independiente, ¿verdad? Porque si yo no soy aceptado en este partido, no logro entrar, pues yo me voy a otro partido y esto es. Entonces, parte de las reformas que el tribunal plantea y entregó en marzo pasado a la Asamblea Legislativa
era precisamente apostando a dos cosas: un poco más de control sobre los partidos, pero también flexibilizarle algunos aspectos, por ejemplo, en materia de financiamiento, etcétera. Pensando siempre en eso, que nosotros tenemos que ver cómo se fortalecen los partidos políticos. Es una aspiración, ¿verdad? Es un tema, digamos, aspiracional, pero definitivamente sin partidos fuertes es más complejo el proceso también democrático. Cuando se planteó el tema de buscar la equidad del género, que por cierto en esta semana también vimos un pronunciamiento muy interesante que ahora lo podemos hablar con usted, que es el hecho de que la Sala Constitucional plantea la posibilidad de escoger cuál apellido va de primero y segundo, y el Tribunal Supremo de Elecciones, que le corresponderá, cuando esto esté bien definido, también llevar control sobre eso. Yo en son de broma siempre digo que en el caso mío yo me adelanté hace 61 años, porque yo llevo los apellidos de mi madre, entonces no tengo problemas en ese caso, pero vendrán algunos que quieren cambiarse, pero me desvío un poquito del tema. Lo que le iba a decir es que en ese marco de todo lo que tiene las responsabilidades del Tribunal Supremo de Elecciones, cuando se buscó la equidad del género, que originalmente era solamente vertical y después se solicita también la horizontal, también era un reto en esta administración del Tribunal Supremo de Elecciones. Inclusive, por primera vez el Tribunal Supremo de Elecciones tiene a una mujer presidiéndolo, como es el caso de Eugenia, y creo que es la única vez en que han habido dos mujeres de los tres propietarios, el caso suyo y el caso de Eugenia. Ahí muestra también una fortaleza el espacio para las mujeres. Pero también es cierto que ese proceso de equidad horizontal y vertical también ha sido una novela y una mala interpretación de algunos de lo que había que hacer, a pesar, como lo hablaba creo que fue con Héctor Fernández, de que el tribunal va en el acompañamiento cada día, en cada asamblea cantonal de los partidos, diciéndoles cómo deben ir desarrollando ese proceso, pero aún así, en ese mismo campo del sistema de partidos políticos, parece que hay poca preocupación por eso, y después el gran culpable para muchos fue que el Tribunal Supremo de Elecciones no los dejó participar, algo que también le hace mucho daño a la democracia. Sí, yo creo que si nosotros nos ponemos a ver el tema de paridad, que es la culminación de todo un proceso que inicia en el 49 con el otorgamiento de los derechos digamos, de participación activa y pasiva para la mujer. En ese momento, o sea, a partir de ahí tenemos de elecciones en que en 1953 se logra que haya 3 mujeres diputadas dentro de la Asamblea Legislativa, y caemos a la parte donde se regula y se establece con una reforma al Código Electoral la cuota. Pero usted recuerda, Claudio, lo que pasaba, que era de que los partidos ponían a las mujeres en el piso nada más de las nóminas. De entonces relleno. Cumplían con la cuota, pero las mujeres no tenían una posibilidad real. Ahí interviene el tribunal, y el tribunal dicta resoluciones que son, digamos, emblemáticas en ese sentido. Primero, al establecer que que la parte del cumplimiento de la cuota tiene que ser en puestos elegibles. Incluso ahí se afina un poco más el lápiz y se dice, no, en puestos elegibles de acuerdo con el histórico del partido. Pero luego, para forzar el cumplimiento, tenían que venir cierto tipo de sanciones. Entonces empieza con sanciones en cuanto a financiamiento, en capacitación, sanciones en cuanto a que no se inscribían las nóminas que no cumplieran con esto. Hasta ese momento empiezan los partidos a cumplir, ¿verdad? Entonces, de ahí pasamos ahora al tema. Hubo un momento en que no se logró plenamente por el tema de los partidos, digamos, que solo eligen un diputado, ¿verdad? Entonces, si el candidato era hombre, pues ahí eso alteraba. Pero bueno, ya venimos al momento en que se promulga el Código Electoral del 2009 y ahí se establece la paridad, ¿verdad? En la forma en que está. Ya teníamos claro que había paridad, sabíamos que había alternancia, sabíamos cuáles eran los pronunciamientos. Me río porque le iba a hacer un comentario. Lo que no sabían era la parida que iba a hacer
el proceso de buscar esa paridad horizontal Claro. y vertical. Es que yo le voy a decir una cosa, Claudio, el camino para las mujeres ha sido más escarpado que para los hombres, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que ahí está. En este momento, de ahí viene la resolución de la sala en cuanto a la paridad, a la obligación de implementar la paridad en materia, digamos, de impuestos uninominales, y entonces ahí surge el gran problema, porque el tema es, bueno, es que tiene que ser a nivel nacional, porque si usted va a medir un partido que participa a nivel nacional, ¿cómo va usted a medir la paridad si no es en todo el ámbito en que esté participando? Si participa en parte del territorio nacional, pues entonces en parte de ese territorio nacional. Todas estas, digamos, reglas y la forma de cumplir y los plazos para cumplir, se fijan o se definen en realidad para efectos de que los partidos sepan cómo deben proceder. Eso se hace en marzo. La convocatoria de elecciones era en octubre, pero el tema, digamos, era que los partidos de ahí tenían que saber. Lo primero que tenían que hacer era fijar los encabezamientos. Ahí el tribunal dice, no es el tribunal el que le va a decir a los partidos en qué lugares, en qué cantones va a ir hombre. Eso es parte de la autodeterminación partidaria y del manejo hay algunos partidos político. que lo tienen en el reglamento, en su reglamento interno. Entonces, eso era algo que los partidos tenían que hacer, por ahí tenían que empezar. Algunos estaban todavía renovando estructuras, ¿verdad? Entonces, ahí se hizo una parte, digamos, de una aclaración y se suavizó un poco lo drástica que fue la resolución 1330 o la sentencia 1330, y donde se dijo, bueno, entendiendo que tal vez algunos partidos tengan dificultad para poder completar su oferta paritaria, pues si siguen estos pasos, pues pueden llegar a inscribir, aunque haya una diferencia entre ambos sexos. La mayoría de los partidos lo cumplieron. O sea, estamos hablando de 75 partidos que están participando, y hubo uno que otro que no lo hizo, ¿verdad? Y que es lo que ha generado, digamos, tal vez una polémica frente a ese tema. Las reglas estaban dadas y así como ocurrió con la cuota, si no se impone una sanción, pues no se va a cumplir. Y los partidos que cumplieron, ¿qué es lo que van a decir? Ah, no, entonces no, la próxima no cumplimos y entonces, digamos, yo creo que el tema ahí tal vez es de enfoque. Yo creo que todos los magistrados y magistradas estamos claros en cuanto a que la paridad tiene que implementarse y que es un derecho que es incuestionable y que es un derecho, digamos, que ha tardado mucho su logro. El tema tal vez digamos que hace una diferencia es que cuál es el momento y cuál es el medio para poder lograr que esa paridad se haga efectiva. Entonces ahí es donde se dice, bueno, si las reglas no se cumplen, con dolor en el alma, pero de los partidos que no cumplieron las reglas y que no siguieron el procedimiento que se había establecido para poder flexibilizarlas, pues qué pena y qué tristeza, pero se quedan fuera, ¿verdad? Ahora, hay una cosa que aclarar. Digamos, estos dos partidos que son tal vez los que han llamado más la atención, Pueblo Soberano, no se quedaron fuera. O sea, no es cierto que ellos hayan quedado fuera. Ellos siguen participando con otros cargos. Quedaron fuera, por ejemplo, en alcaldías o en sindicaturas, pero tienen regidurías y tienen otros de los puestos municipales en elección. O sea, son partidos que siguen jugando en el proceso. Ahí sí cumplieron. Con hombres y mujeres en los lugares que cumplieron. Para que usted lo aclare, yo lo entiendo bien, pero sería importante que usted lo aclare. El hecho de que algunos partidos no cumplieron con la paridad absoluta, pero tuvieron un proceso para demostrar no sé si estoy usando bien la palabra, usted es la abogada, de inopia, de que no había posibilidades en X cantón, que por más que insistieron para que una mujer encabezara, no apareció, hicieron los esfuerzos, y el tribunal en cada una de esas asambleas tiene un delegado. Correcto. Hay un visor que está ahí, hasta dos, ¿verdad? Y está tomando los datos y les dice, mire, si usted no cumple con esto, tiene que hacer esto para demostrar que le fue imposible.
porque hubo uno de los presidentes de uno de esos dos partidos que dijo que es que las mujeres no querían participar, pero eso no es un justificante sobre el cual ustedes pueden basarse para decir, bueno, como no quieren participar, no, demuestre que no quisieron participar. Y por eso en el caso, creo que de la Unidad y de algún otro partido, vamos a encontrar más candidatos a hombres que mujeres, pero sí siguieron el proceso y las recomendaciones del Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, de hecho, incluso, si no me falla la memoria, el PUSC hizo la consulta después de que nosotros emitimos la resolución 1330 en marzo, y el tribunal emite la 2910 en abril, donde se le aclara al PUSC, frente a esa consulta, ese proceso que se tiene que seguir. Y en el caso preciso de esa y de otras, no, pero ya que usted menciona este caso, en realidad el partido siguió el manual, ¿verdad? Siguió, bueno, esto y el otro, agotó las posibilidades, y lo más importante, en la última asamblea, que es la Asamblea Superior, o la Asamblea Nacional, en el caso de los partidos que participan a nivel nacional, abre un espacio para efectos de que si todavía en aquellos lugares donde no se habían logrado, había la posibilidad de hacerlo. Entonces, todo eso quedó registrado en las actas que levantan, no solo el partido, porque también el partido levanta el acta, no, los delegados del tribunal, que son los que hacen ese recuento. Entonces, sí se pudo acreditar que estaban esos espacios abiertos y que al final no se logró. Y a veces no es porque no haya mujer que hubiera querido, sino que tuvieron dificultades al momento de las asambleas cantonales. Y entonces, una asamblea cantonal que no es el partido el que la suspende, sino que por circunstancias ajenas al partido no se logra realizar, pues a veces ya al momento de la nacional no se logra llenar ese espacio. Entonces, esa parte es importante. Maestra, ¿y qué control o qué brazo tiene el Tribunal Supremo de Elecciones para buscar la fortaleza de los partidos políticos? Lo digo desde la siguiente perspectiva. Vamos a un proceso donde van 75 partidos a nivel nacional, cantonal. En la nacional eran 25 y unos cuantos provinciales, eran una treintena más o menos, un poquito más de partidos que participaron en la nacional. Pero tengo entendido que en el registro del Tribunal Supremo de Elecciones hay inscritos 160 partidos políticos. Hay algunos que están durmiendo el sueño de los justos hace muchas décadas y de repente a alguien se le ocurre revivirlos y los saca a la palestra para cumplir con ese requisito. ¿Qué tan difícil es para el Tribunal Supremo de Elecciones decirle a un partido político que no consiguió una votación, que queda fuera del juego, que nadie votó por ellos, o que ya lleva 2 o 3 procesos sin participar y que pierde todas las credenciales que tiene? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué se han planteado ustedes? ¿Hay alguna de las reformas que han planteado ante la Asamblea Legislativa para dejar de tener esos partidos ahí metidos en el archivo, que al final de cuentas solo engordan la cantidad de partidos políticos, pero que al final de cuentas no están participando en los procesos electorales, y otros que se inscriben y no tienen tampoco ningún asidero electoral, ni a nivel cantonal, ni provincial, ni nacional? Sí, yo creo que ese es un punto muy importante, y es en las reformas que se plantearon, está precisamente contemplada esa posibilidad, no solo, digamos, hacer un poco más, no difícil, sino como cumplir una serie de requisitos en cuanto a número, en cuanto participen los distritos a la hora de las asambleas, etcétera, a la hora de formar un partido político. Pero también, ¿qué pasa con los partidos políticos que no participan o que no obtienen un mínimo, digamos, de respaldo del electorado en una determinada elección? Ese ha sido un tema, digamos, complicado, porque el tribunal no puede, digamos, desinscribir partidos por el hecho de que no participen, solo si no obtienen una determinada, digamos, cantidad de electores y pasado el proceso. Entonces, por ahí tenemos esa situación. No es de resorte del tribunal, es resorte legislativo. O sea, el legislador en este momento tiene la bola, el tribunal se la pasó,
y tendrían ellos que tomar una decisión en cuanto a esa reforma. Porque el generar un partido político ciertamente no es complicado, sí requiere mucha disciplina. Hacer 84 asambleas, buscar las firmas, estoy pensando en un partido de carácter nacional, sí requiere mucha disciplina, pero digamos que no es una cuestión imposible. Pero sí es cierto que en el marco de esos tiempos que están establecidos, de que un partido político tiene que estar listo, inscrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones un año antes de las elecciones, de repente, pasada esta elección, por ejemplo, viene la nacional y para febrero del 2025 tendrían que estar los partidos que quieran participar en febrero del 26 listos. Entonces, de repente alguien sale y quiere participar y dice, y vamos a ver de los 160 en ese menú, qué partidillos están ahí abandonados y tal vez podemos recuperarlo. Entonces, lo digo desde una visión de politólogo, porque entonces son partidos políticos que no tienen la fortaleza que requiere el sistema en cuanto a pensamiento ideológico, a los planes, sino que es nada más una franquicia para participar en elecciones, y eso viene en detrimento de los procesos electorales también. Yo creo que ahí hay dos factores. Uno, que es la obligación que tienen de renovar sus estructuras, digamos, cada 4 años tienen que tener sus estructuras renovadas. Eso implica que tienen que tener algún tipo de actividad para efectos de poder llenar. También por una decisión de la Sala Constitucional se había eliminado el requisito de las distritales. Cierto. Entonces, había partidos que tenían en sus estatutos las asambleas distritales. Entonces resulta que, me acuerdo, no recuerdo si fue en la elección del 2000, no me acuerdo si fue en la elección presidencial pasada o en la anterior, no recuerdo, pero hubo un partido que quedó fuera porque resulta que adquirieron ese partido y resulta que ese partido en los estatutos tenía las asambleas distritales, entonces no les dio el tiempo de poder completar. 400 y resto, ¿verdad? Claro, entonces, ya no son 84. No, entonces ya ahí tiene usted una primera parte. La otra parte que también es importante es que hay partidos que usted los puede formar casi que con sus amigos o su familia, ¿verdad? Entonces ese es otro factor. Se ha visto, precisamente para la presentación de las reformas, se hizo un estudio, un análisis muy serio en relación con cómo funcionaba esa parte, digamos, de los partidos en cuanto a la participación, digamos, territorial. Entonces, por ejemplo, poder determinar de que si todos los que participaban, por ejemplo, era solo de uno de los distritos o de uno de los cantones, eso no iba a funcionar, que lo importante era que en la asamblea de constitución del partido estuviera representado, si era un partido cantonal, un representante de cada uno de los distritos. Si estábamos hablando de uno cantonal, y así sucesivamente. Entonces, es una forma, digamos, de generar un poco más de base, al menos de personas. ¿Okay? Por otra parte, la parte de financiamiento. La otra parte que nosotros consideramos que era muy importante era ver cómo se le podía dar a los partidos los recursos cuando realmente los necesitaran, y en una forma, digamos, en que fuera más oportuna, para efectos, más ágil, pero también en que si los partidos tenían acumuladas reservas y no cumplían, digamos, prácticamente era con dos periodos, 2 años, se podían volver al erario esos recursos, ¿verdad? Por eso le digo, es socar un poquito para obligar a que haya más estructura y más seriedad, y por otro lado, también ver por dónde es que a los partidos les hace más falta. Entonces, eso ahí está, de todas formas. Ya eso es brazo legislativo. Eso es brazo legislativo. Y costó que los llevaran a meterlos en agenda, que es algo que también hay que decir. Ahora, ahí están presentados, ¿verdad? Yo creo que sí, pasada la elección, vamos a tener que retomar esa El tribunal hace un trabajo enorme en capacitar a los partidos políticos. La semana pasada hablamos con Hugo Picado del tema, por cierto. El tribunal hace un gran esfuerzo por ir a la montaña si la montaña no viene a él. Sin embargo, es preocupante
porque el tribunal utiliza también los medios de comunicación, que el ciudadano no se informe. A mí eso me tiene sumamente preocupado. Yo he llegado a pensar que lo que yo siempre planteé de que somos un pueblo muy educado políticamente tiene algo de mito. Y eso me preocupa, porque en este tema del voto digital o el voto electrónico, inclusive en esta semana, hubo una manifestación de una muchacha que se encadenó ahí. Yo la oí en las entrevistas que le hicieron y yo dije, esta muchacha ni siquiera vio el video de 3 minutos que el Tribunal Supremo de Elecciones saca para explicar qué es ese voto electrónico, que esas computadoras no transmiten por internet, que son impresoras, que yo estoy seguro que la gente joven está aplaudiendo eso, y los más viejillos a veces por esa brecha digital nos asusta a veces la tecnología. Pero en ese marco de esas dudas que se generan innecesariamente por sectores hacia el tribunal, y he visto a esta gente preparada, que yo tengo la impresión de que es gente educada, también haciendo unas interpretaciones del voto electrónico, como se hace en otras naciones, que se transfiere vía internet, y este es un voto electrónico totalmente diferente. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Es el desinterés de la ciudadanía o es que todavía le hace más falta un esfuerzo mayor al Tribunal Supremo de Elecciones para llegar? Porque inclusive entiendo que están poniendo en algunos supermercados, en algunos lados, esas pantallas para que la gente vea cómo se imprime el voto, algo que es interesantísimo. Ahora hablábamos de 11 millones de papeletas. Bueno, la gran ventaja también es que esas papeletas se imprimen y si no se usan, se guardan y no tenemos que estar imprimiendo todos los años papeletas con las caras en cada proceso diferentes o con los nombres diferentes en cada proceso. Entonces también cuando la gente le reclama al tribunal que hay que bajarle los costos a las campañas electorales, que advierto, la democracia es cara, los procesos electorales son caros. Si queremos no invertir en democracia, lo más fácil es una dictadura y nunca hay elecciones. Pero en este caso, que requerimos elecciones, ¿por qué cuesta tanto que la gente interprete esto y que compre una idea errada? Porque allá vienen los medios de comunicación o las redes, una muchacha encadenada diciendo cosas que no tienen ningún sustento, que se las imaginó ella y que son una novela de mentiras que algunos compran. Vamos a ver. Yo creo que hay gente que no se informa, hay otros que teniendo la información y sabiendo cómo es, lo hacen en alguna medida. Todo lo nuevo, por supuesto, que genera cierta resistencia. A mí me hizo mucha gracia porque cuando la gente empezó a decir que las personas de la tercera edad iban a estar, y a mí me hace gracia, usted ve donde filman y están las personas de la tercera edad con el teléfono marcando, sí, ¿verdad? Me hizo mucha gracia ver en estos lugares donde se están poniendo las máquinas para que había gente mayor, era la que se estaba acercando más. Los jóvenes, yo me imagino que para ellos eso es pan comido, eso yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Pero la gente responsablemente, y algunos tal vez por curiosidad, llegaban, y me hizo mucha gracia ver una señora donde después de que sale dice, bueno, pero es que era muy fácil, era solo poner el dedo, ¿verdad? Me hizo mucha gracia. Con la posibilidad de corregir después, que claro, usted no te lo permitía cuando usaba la crayola, ¿va? No. Listo. Tienen, digamos, la particularidad. Nosotros tenemos un mandato legal desde antes del código del 2009, de que tenemos que ir buscando estas innovaciones tecnológicas. El tribunal ha estado trabajando desde que yo entré en el 2004, que me acuerdo, pero ya había empezado desde antes, a ver qué sistemas o qué cosas. Dos inconvenientes. Uno, que era súper caro. O sea, estábamos hablando más de $20 millones en algún momento o más. Segundo, que era una situación en que nosotros, si no quedaba respaldo documental que nosotros pudiéramos escrutar como las papeletas normales. Que se vayan en las tulas. Exacto. Entonces, esas eran realmente las dos limitantes. Se habían hecho 2 planes piloto antes, con otro tipo de votación, nada más pues para ir probando, caseras.
Pero este sistema, digamos, dio esas dos ventajas que tenía el tribunal. Primero, una posibilidad de hacerlo con los recursos que se tenían, porque ese es otro tema. Resulta que en el Código del 2009 se pone que el tribunal puede vender servicios no esenciales. ¿Qué son los servicios no esenciales? Los que se le venden a los bancos, los que se le venden las bases de datos, las cosas que se facilitan a notarios, etcétera. Incluso otro tipo de servicios que tienen costo. La finalidad, de acuerdo con el código, de esos recursos es invertirlos en innovaciones tecnológicas. Entonces, por supuesto, pasa al fondo, digamos, al presupuesto total, pero a la hora de hacer las partidas hay una parte que nosotros estamos aportando, que es mucho más que el costo que tiene este proyecto. Entonces, se ha hablado de que es carísimo, de que el tribunal está tomando dinero de eso. No, se están tomando de lo que el mismo tribunal ha generado, ¿verdad? Y que tiene ese fin específico. Entonces, por ese lado. Segundo, el hecho de que se pudiera hacer, nosotros pensábamos también en otro factor, que era la accesibilidad para las personas. Entonces, es una pantalla muy grande. O sea, visualmente. No es esto. No. Y tiene esa ventaja que usted dice, Claudio. Bueno, y además, si usted es una persona que tiene dificultades visuales, usted se puede poner en alto contraste, ¿verdad? Con el fondo negro. Ajá. Segundo, si usted es una persona que tiene, digamos, problemas también visuales, usted puede utilizar una plantilla que no es como la plantilla braille que estamos usando, que cubre todo, es una que tiene el mismo teclado del teléfono con números. Entonces, con un auricular le van diciendo el partido tal, número tal. Entonces la persona lo puede escuchar y puede marcar en esa plantilla. Todo eso se probó con las personas que tienen voz y voto en ese tema de inclusión. Por otro lado, tiene esa ventaja que usted dice. O sea, cuando usted estuvo de fiscal en escrutinio, ¿verdad? En aquella elección tan 2006, complicada, la cantidad de votos que se anulan porque la persona marca 2 veces y se ve que no es intencional, no es que quería anular el voto, o la persona que tiene dificultades, etcétera, o el que marcó porque con tal cantidad de divisas los colores se asemejan. Entonces la persona marca y después se da cuenta que en realidad el partido que quería votar, entonces raya y pone. Entonces todo eso, por supuesto que pone en peligro ya cuando imprime, la validez del voto. No se puede devolver. En esta tiene esa ventaja. Usted una vez antes usted va marcando y le van pasando las 3 elecciones, ¿verdad? Entonces usted va marcando y luego verifica. Usted puede verificar. Igual que cuando uno verifica el simple, a ver si le estoy mandando a la persona la plata a que le corresponde y no a otro, ¿verdad? Exacto. Lo mismo, entonces usted puede verificar en ese momento. Que me equivoqué o en realidad puede hacerlo completo o puede hacerlo únicamente por uno de los papeletas. Digamos que ya usted... ¿Y el tiempo? El tiempo ese es otro factor. Alguien que 2 minutos para votar, pero siempre también se tiene cierta flexibilidad, aún con las papeletas corrientes, con personas, digamos, mayores de edad, o sea, es un tema y ya eso depende del presidente de la Junta y los miembros de Junta. Entonces, viene la persona y ya decide que va a votar, que está de acuerdo. Aún así, puede verificar acercando el chip, que tiene que acercarlo usted y no pueden leérselo de afuera. Usted tiene que acercarlo y ahí ve que lo que dice la papeleta impresa es lo mismo que usted marcó. A partir de ese momento, usted la dobla. Tiene que tener el mismo cuidado y eso les advierto a los votantes que les toque con este sistema y con la papeleta también tradicional. Tienen que poner las firmas de los miembros de mesa visibles, pero no pueden mostrar la papeleta, porque el mostrar la papeleta, ¿qué significa? Que hay una nulidad. Entonces, en cualquiera de los 2 sistemas, el que muestra voluntariamente la papeleta se anula. Entonces, a partir de ese momento, queda en la urna. Y la urna es lo que a nosotros nos va a llegar para escrutinio a partir del 6. Fíjate que hace algunos días contaba yo una anécdota de la primera vez que mi hija, la menor, votó, que entró a la escuela y encontró súper arcaico el sistema. Sí, claro. ¿Verdad?
Yo me imagino que los jóvenes ahora con esa computadora, porque mi hija me dijo, ah papi, qué bonito, estas elecciones municipales, ahí pantalla, le digo, no, gorda, no en todo lado, es en algunos lugares. Me dice, o sea, eso que vos planteabas antes, para los jóvenes, ni se están cuestionando el tema, más bien es atractivo. Ahora, Seti, las dudas que plantea la gente a veces son sin sustento. Los partidos políticos nuestros, ahora son muchos, en la elección nacional pasada eran 25, no tienen hoy por hoy, ya hace varios años, la capacidad de cubrir en esos centros de votación con sus fiscales o con sus miembros de mesa. Si no fuera porque el Tribunal Supremo de Elecciones se ha encargado de nutrir de esos fiscales a todos los centros de votación y lo dejara en las manos de los partidos políticos como fue en antaño, no habrían procesos electorales. Pero aún así, hay gente que empieza a generar dudas sobre el Tribunal Supremo de Elecciones. En las elecciones pasadas, recuerdo perfectamente al Partido Progreso Social Democrático, que gana las elecciones, que no tenía capacidad de cubrir las mesas ni en primera ni en segunda ronda. Aún así, la hoy diputada Pilar Cisneros y el hoy presidente hacían un escarnio y ponían dudas sobre el proceso electoral. Eso lo conocimos y lo vimos todos, que ponían en duda de que iba a haber fraude. Bueno, fue tal el fraude, entre comillas, que la diputada Pilar Cisneros hoy es diputada y el presidente, que también cuestionaba el proceso, hoy es presidente, le cuidaron el voto en primera y en segunda ronda. Esa responsabilidad igual sucede con los partidos ahora que son 75. Es muy posible que no la mayoría tengan la capacidad de cuidar las urnas o que no se preocupen porque el tribunal le corresponde hacerlo. ¿Le da más credibilidad o le quita credibilidad a ese voto cuando los partidos no se comprometen con cuidar su voto, sino que lo dejan en manos del Tribunal Supremo de Elecciones? Bueno, yo creo que hay que aclarar una cosa, porque los partidos han perdido el interés o la capacidad de nombrar miembros de mesa. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en El Salvador, para poner un ejemplo, en Costa Rica el diseño constitucional fue que los partidos, las juntas receptoras de votos, están en manos de los partidos. ¿Okay? Pero el tribunal es un tribunal que no pertenece, digamos, a un partido, los miembros, digamos, del tribunal. En otros países, las juntas están integradas por ciudadanos, sea por sorteo, sea por la circunstancia que sea, pero el tribunal es partidario, ¿verdad? De hecho, incluso, por ejemplo, en El Salvador, el partido que gana designa al presidente del tribunal, el siguiente, y así. Entonces, es un diseño diferente. Entonces, los partidos dejan de nombrar miembros de mesa, pero nombran fiscales. Tienen, no tengo el dato exacto aquí porque es de cifras, pero por ponerle un ejemplo, como 14,000 fiscales de mesa y creo que casi 40,000, puede ser que esté equivocada con el número, no recuerdo exactamente, fiscales generales. ¿Por qué? Porque el fiscal general es el que anda, digamos, dando la vuelta, pero no es el que está ahí trabajando. Qué curioso, porque en este proceso cantonal, así como a nivel nacional, para un partido cubrir todo el territorio nacional es complicado, los partidos cantonales deberían tener muchas posibilidades y mucho brazo de cuidar su voto mandando a su miembro de mesa. Y tampoco lo hacen. Bueno, hay digamos, excepciones. No, hay mesas que están integradas por miembros partidarios. Okay. O sea, no es que haya ausencia total. ¿Y qué es lo que el tribunal, digamos, aporta? Son los auxiliares electorales. Que incluso aunque haya miembros partidarios, en ese caso digamos, el auxiliar actúa como contingencia en caso de que no llegaran, pero también para apoyar a los miembros de mesa. En aquellos lugares en que los partidos del todo no designan, sí tienen que estar integrados exclusivamente por la. Pero ¿qué garantía tiene usted ahí? Primero, la capacitación que se le da a los auxiliares. A los que no se les paga, lo que se da es un monto para que puedan cubrir gastos de transporte y alimentación que no se les da. Yo siempre digo cuando los partidos dicen, es que claro, porque el tribunal empezó a nombrar auxiliares, ahora ya la gente no quiere trabajar con nosotros porque el tribunal le paga. Sí. Y yo digo, pero es que esos son gastos deducibles por los partidos. O sea, si ellos acreditan que les pagaron alimentos a sus miembros de mesa, es un reembolso que se puede hacer. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es la garantía adicional que se tiene?
que el tribunal, a diferencia también de lo que ocurre en todos los demás países, el tribunal escruta de manera definitiva digamos, el material electoral. Entonces, ¿qué pasa? Una de las causales por las cuales se recuenta una junta es que no había dos fuerzas, por lo menos dos fuerzas partidarias y un fiscal. Entonces, significa que una gran cantidad, más del 50% de las mesas, son escrutadas en el tribunal con recuento. En las que había fuerzas partidarias y estaba completo y no hay otra causal de recuento, pues esas no se recuentan. Pero estas es una garantía adicional y se hace el escrutinio en presencia de los fiscales que los partidos designen para estar ahí fiscalizando. Y también se transmite en directo. Sí. Las actas se suben. O sea, hay una garantía para el ciudadano que el voto que estampa de manera con su crayola o el que lo hace en otra forma va a ser subido al tribunal y el tribunal lo va a hacer. Porque en otros países, por ejemplo Panamá, en Panamá es una cosa impresionante. La noche de la elección, usted está en una escuela y terminan los miembros de mesa, salen al patio y en un estañón, en lo que tenga, queman todo, salvo las actas. O sea, ahí no hay posibilidad. No hay segundo control. No, y en la mayoría de los países no se recuentan las papeletas, se entregaron y solo lo que dice el acta es lo que vale, que cuando se impugnan son las actas. Tenemos más controles. Claro, aquí tenemos, ¿verdad? Ahora, en esa garantía electoral, hay garantía de que las elecciones van a ser de hoy en 8 días. De acuerdo. Lo digo porque recientemente, después de que no pudo inscribirse por problemas propios de ellos, el partido aquí Costa Rica Manda presentó un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está con sede en Washington. La Corte Interamericana está acá en Costa Rica. Y resulta que, dándole trámite, esta comisión, por medio de la Cancillería de la República, le pidió información a ustedes, al tribunal, porque quieren entender qué es lo que están reclamando en este partido. Pero, por otro lado, también es cierto que no hay ninguna posibilidad de que las elecciones se suspendan, como lo dijo, dicen que es un abogado recientemente en un canal de televisión, de que esa disposición de pedir documentos para estudiarlos era una suspensión de las elecciones. Inclusive un señor de apellido Saavedra, que creo que es secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acá en Costa Rica, dejó claro que no tenían nada en estudio y que no hay nada al respecto. ¿Cuál es la posición del Tribunal Supremo de Elecciones en esa solicitud que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Vamos un poquito más atrás. Algunas de las gestiones, incluida, por ejemplo, el ir contra la votación con papeleta única, la parte, digamos, por ejemplo, de presentar denuncias, etcétera, todas llevan una petición y es suspender las elecciones, ¿verdad? Entonces, partamos de eso. La gente tal vez no está tan familiarizada con lo que es el sistema, digamos, interamericano de justicia, y tenemos los dos órganos, lo que es la Corte Interamericana y la Comisión. La Comisión es la que, en este caso, a ella, según lo que tenemos entendido, se le presenta una denuncia y una solicitud de medidas cautelares. La Comisión no interpela al Estado de Costa Rica, no le da una audiencia, no genera en ninguna de esos dos expedientes, sino que utiliza una de las facultades que tiene, que creo que es en el artículo 41 de la Convención, que es pedirle información al Estado. Lógicamente le pide información al Estado a través de la Cancillería. La Cancillería, como ha ocurrido en otros casos, lo canaliza ya sea al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Corte, a la institución que corresponda. Entonces, el viernes, si no me equivoco, fue el viernes pasado, llega una solicitud de... Antepasado. Una solicitud para que la Cancillería le responda cinco preguntas. Entonces, la Cancillería, tal cual, manda la solicitud al tribunal para que hiciera la respuesta. A partir de ahí, el tribunal, incluso el día antes de que venciera el plazo, responde las preguntas
Sobre todo era parte era interesante que ellos conocieran cuál es el régimen electoral costarricense, ¿verdad? Ese es un aspecto importante. Pero, son los más respetados por la OEA a nivel de continente. Y otros, Sí, en otros continentes. No, yo digo de también. OEA porque la OEA es de los Estados Americanos, Sí. y después donde se manda la solicitud. Entonces, de nosotros, dentro de toda esta cuestión, lo mandamos. Por supuesto, en el entendido de que ni venían medidas cautelares ni nada. Y Cancillería también lo tenía claro. Esta parte, como es manejo de, digamos, de información diplomática, la maneja directamente Cancillería con la entidad de, digamos, de derecho internacional que esté pidiendo la información. Entonces nosotros ahí nos quedamos. En eso, pues sale la información de que había una conferencia de prensa, etcétera, y es muy, tal vez no sea políticamente correcto decirlo, pero es parte de la desinformación en la que nos hemos visto enfrentados en estos procesos. Hablo en general, porque ya esto viene desde antes, y es tan peligroso el decir a los votantes que se suspenden las elecciones. Sí. O sea, eso es una situación que no es aceptable. En un minuto, nada más, en un minuto, por curiosidad, esa disposición del apellido primero de la madre y después del padre que le va a tocar, si se dispone y se reglamenta, le tocará al Tribunal Supremo de Elecciones. Puede ser que sea ya con mayoría de edad que la persona decida cambiar sus apellidos, pero también puede ser una discusión de pareja, una pareja que se lleva bien, que pueda discutir, mira, le ponemos mi apellido, le ponemos el tuyo. ¿Se han planteado, ya les ha llegado la resolución, se complicará mucho el tema o es de trámite para el Tribunal Supremo de Elecciones? Había, no sé si 1 o 2 proyectos de ley para poder utilizar eso. El tribunal se pronunció, incluso fuimos citados a la comisión de la Asamblea Legislativa que estaba viendo el asunto, y el tribunal estableció una posición en relación con eso. Pero esto es otra situación. Esto se plantea dentro del marco de una consulta que hace el Juzgado de Familia de Alajuela por un caso concreto que está a la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional se pronuncia. Solo se conoce por tanto, nosotros no hemos sido informados, sino solo por lo que se conoce en prensa. Y no es tan sencillo como decir, bueno, se implementa. Hay que esperar para efectos de ver cuál es porque ha surgido incluso información, por un lado que es solo para mayores de edad, por otro lado que entonces eso tenemos nosotros que verlo. No tenemos una posición todavía definida frente a esto, y creo que parte de esa definición pasa por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Vamos a esperar qué pasa, pero es un tema atractivo e interesante para o sea, dentro del marco de esa equidad que se quiere dar. Se lo pongo en estos términos: en medio de este proceso electoral surge esta resolución. Pues dice que no fue antes del proceso electoral. Entonces, sí, en medio del proceso. Entonces, por supuesto que es un tema más que el tribunal tiene que por lo menos irlo analizando. Irlo masticando, los populares. Magistrada, muchas gracias por el ratito. No, con mucho gusto, y muchas gracias más bien, don Claudio, usted por invitarnos, porque nosotros aprovechamos todos los espacios posibles para poder transmitirle a los ciudadanos y ciudadanas de lo que pueda serles útiles para tomar una decisión informada. Y usted tiene la posibilidad de buscar en la página del Tribunal Supremo de Elecciones. Le queda una semana. Esta semana puede investigar perfectamente si es que no le ha puesto atención a los candidatos en su comunidad, y llegar a emitir de hoy en 8 días el voto como corresponde a un buen ciudadano, porque repito, no se es ciudadano únicamente por cumplir 18 años y tener cédula. El concepto de ser ciudadano es mucho más elevado, y al informarse para votar es parte de eso. Muchas gracias, y los espero en 8 días para que disfruten otro capítulo más de la política con P mayúscula. Un abrazo.
a la venta el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavisión. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio. Este 4 de febrero viviremos las elecciones donde escogeremos el mayor número de cargos de elección popular de nuestro país. Y demostraremos nuestro compromiso con la democracia, de pedacito en pedacito. El pedacito donde vivimos desde hace poco o mucho, donde sacamos a pasear a nuestras mascotas, vamos a la feria, hacemos deporte o asistimos a actividades culturales donde vivimos y trabajamos. Porque con nuestro voto elegiremos a las autoridades municipales que liderarán el camino. Para que, de pedacito en pedacito, de cantón en cantón, tengamos una gran Costa Rica. Este 4 de febrero vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.